Hola, hola, voy a continuar con la grabación del material que estamos utilizando de apoyo en la clase de programación 3. En los videos anteriores pues instalamos el motor de base de datos, luego instalamos el SQL Server Management Studio y luego pues realizamos una configuración básica en nuestro servidor. Entonces el día de hoy vamos a continuar y esta vez pues vamos a explicar un poco cómo trabajar dentro de él. Entonces lo primero que voy a hacer es ir a abrir mi SQL Server Management Studio. Entonces para ello lo vamos a abrir, esperemos a que cargue y recuerde que vamos a iniciar con autenticación de SQL Server. Para esto debemos de tener un usuario y debemos de tener una clave asignada ya a nuestro inicio de sesión. Entonces esperemos a ver ahí a que esto cargue para poder continuar. Entonces listo, ve. En esta parte fíjese que apareció esta ventanita, aquí verifiquemos que esté en SQL Server Authentication, el login es Bautista y la clave recuerde que es 123, entonces le damos Connect. En esta parte nosotros nos vamos a ir a Databases, aquí. Entonces en Databases fíjese que me aparecen las bases de datos que yo ya he creado. Y hoy vamos a aprender cómo crear una base de datos, cómo renombrar una base de datos, cómo eliminar una base de datos. Lo primero, cómo crear una base de datos. Clic derecho en Databases y le damos New Database. Entonces acá va a aparecer una ventanita donde nosotros vamos a poder definir el nombre de nuestra base de datos y pues así de fácil sería. Entonces vamos a crear una base de datos que le voy a llamar prueba. Entonces le doy prueba y acá le doy clic en OK, aquí abajo. Entonces ya con eso nosotros tendríamos la base de datos prueba. Aquí aparece. Entonces al desplegar prueba pues tenemos el diagrama de la base de datos, tablas, vistas y todo lo demás. Entonces bien, ahora imaginemos que nosotros tenemos esa base de datos y luego pues por alguna razón tenemos que cambiarle el nombre. ¿Cómo lo hacemos? Clic derecho sobre la base de datos y le damos clic en la opción Rename, esto es para renombrarla. Entonces ahora ya no se va a llamar prueba, ahora le vamos a llamar prueba 2, un ejemplo, y le doy Enter. Entonces ahora mi base de datos ya no se llama prueba, se llama prueba 2. Entonces recuerde, cómo crear una base de datos, cómo renombrarla. Ahora, ¿cómo eliminar una base de datos? Para eliminar una base de datos en SQL Server, pues es muy fácil. Entonces le damos clic derecho sobre el nombre de la base de datos que queremos eliminar y le damos clic en la opción Delete, que sería eliminar. Entonces le damos clic ahí, nos aparece este mensaje y aquí yo siempre activo esta opción que dice cerrar las conexiones existentes. Entonces le damos un clic acá, ya que si hay alguna conexión activa entonces no nos va a permitir eliminar. Por eso es que yo en esta parte activo esta opción. Entonces le damos clic en OK. Entonces ahora ya la base de datos no existe. Ahora bien, vamos a crear una base de datos que va a ser con la base de datos que vamos a trabajar. Vamos a comenzar creando una base de datos. Vamos a darle clic derecho acá y vamos a darle clic en New Database. Entonces vamos a crear una base de datos de ejemplo sencilla. Entonces a esta base de datos vamos a imaginar que nosotros estamos creando un sistema para, imaginemos que es un sistema para una ferretería. Entonces le vamos a llamar Ferrecentro, un ejemplo. Le vamos a poner ferretería, Ferrecentro, es el nombre de la ferretería, Ferrecentro. Entonces le doy clic en OK. Ahora ya tengo mi base de datos Ferrecentro. Ahora, ¿cómo crear una tabla? Para crear una tabla dentro de esta base de datos yo tengo que desplegarla. Y aquí me voy a ir a la opción Tables. Doy clic derecho en Tables y le doy New y le doy Table. Entonces acá va a aparecer una ventanita donde yo voy a poder definir la estructura de mi tabla. Entonces lo primero que toda tabla debe tener es una llave primaria, es un identificador. Voy a crear primero la tabla clientes, entonces lo voy a poner ID cliente. Entonces acá le vamos a poner un tipo de dato, varchar, y le vamos a poner acá, déjenme que esto acá se pegó. ¿Y qué es el tipo de dato varchar? Es un texto. Entonces acá el tipo en el ID cliente vamos a utilizar el número de identidad y le vamos a poner 13, sí. Y aquí quiero establecerlo como llave primaria. ¿Qué significa esto? Que no pueden haber dos clientes con el mismo código. Entonces le doy clic derecho y le doy Set Primary Key. Entonces ahora necesito el nombre. Entonces le pongo un nombre y le vamos a poner acá un varchar. Para el nombre le vamos a dejar un varchar de 50 y aquí dice permitir valores nulos. Entonces voy a desactivar esta opción. ¿Para qué? Para que no permita valores nulos. Luego apellidos, le vamos a poner también un varchar de 50. Un varchar de 50 y aquí desactivo esta opción. Luego de apellidos
le voy a poner teléfono. Entonces le vamos a poner un varchar de 10. Un varchar de 10. Y voy a dejar esta opción activa, puesto que puede haber algún cliente que no tenga número de teléfono. Entonces en ese caso yo voy a permitir que ese valor quede nulo. Y acá le vamos a poner correo. Entonces acá le vamos a poner un varchar de 150. Y también puede ser que una persona no tenga correo, así que lo voy a dejar activo. Entonces fíjese que acá ya tengo una pequeña tabla que tiene 5 campos. Tiene un campo ID cliente del tipo varchar 13, va a ser el número de identidad, y tiene activa la opción llave primaria. Luego tenemos el nombre, el campo nombre con un varchar de 50, apellidos con un varchar de 50, teléfono con un varchar de 10 y correo con un varchar de 150. Ahora yo quiero guardar, entonces le doy clic en este disquete. Y aquí aparece para que le demos un nombre a la tabla, entonces la tabla se va a llamar clientes. Y le damos clic en OK. Entonces imaginemos que nosotros trabajamos en un equipo de desarrollo. Entonces nosotros viene el jefe, el coordinador, el programador señor, y nos pide que nosotros cambiemos la estructura de la tabla clientes. ¿Cómo vemos la estructura de una tabla? Fíjese que estoy dentro de mi base de datos, me fui adentro de tables y aquí aparece mi tabla clientes. Entonces si yo quiero ver el diseño, le doy clic derecho y le doy aquí design o diseño. Entonces acá viene y veo la estructura y él me dice, fíjate que se nos olvidó agregar el campo dirección. El campo dirección quiero que aparezca después de apellidos. Entonces en ese caso nosotros pensamos, híjole, y ahora ¿por qué no me dijiste antes? Probablemente alguien piense, tengo que eliminar y volverla a crear. No es necesario. Para nosotros poder agregar una nueva columna, todas las que querramos a una tabla, debemos hacer lo siguiente. En este caso yo quiero que aparezca arriba de teléfono, entonces le doy clic derecho aquí en teléfono y le doy clic en Insert Column. Entonces ya me insertó la otra columna. Entonces aquí le vamos a poner dirección. Y acá le vamos a poner un varchar de 200. ¿Cuál es el máximo que puedo poner acá? En el tipo de dato varchar, 255. Entonces ahora le doy clic en guardar. Entonces ahora ya se agregó el campo dirección a la tabla que inicialmente no la tenía. Recuerde que le di clic derecho, le di design y aquí aparece ahora el campo dirección. Ahora viene el jefe y me dice que no quiere que el campo se llame correo, quiere que se llame email. Entonces en ese caso, ¿cómo soluciono? Muy fácil. Clic derecho sobre el nombre de la tabla. Le damos clic en Design, que sería el diseño, y aquí yo digo, bueno, ¿no quieres que se llame correo? ¿Cómo quieres que se llame? Bueno, quiero que sea mi email. Listo, le cambio email y le doy guardar. Listo, ya está. Ahora, si yo voy nuevamente a hacerle clic derecho y le doy Design, pues ya está email. Ahora viene y me dice, fíjate que quisiera que el campo nombre y apellidos tengan 40 en el ancho. Entonces le digo, no hay problema, ya te lo corrijo. Entonces aquí yo le cambio de 50 a 40 y aquí le cambio también a 40. Ahora simplemente le doy clic en guardar. Entonces así de fácil es que nosotros trabajemos con una tabla en SQL Server. Ahora viene y me dice, fíjate que quisiera agregarle el campo sexo arriba de email. No hay problema. Entonces ¿cómo lo hacemos? Clic derecho, le damos Insert Column y le vamos a poner aquí sexo. Y le vamos a poner un varchar de 10. Un varchar de 10. Y le doy guardar. Ahora, en este caso, viene y me dice, ¿sabes qué? Elimina el campo sexo, no lo necesitamos. ¿Cómo eliminamos una columna? Clic derecho y le doy Delete Column. Entonces se elimina y guardo. Entonces ahora ya no existe el campo. Podría eliminar otro dato si quisiera. Entonces, otra columna, perdón, si quisiera. Entonces esto es algo bastante simple. Vamos a crear otra tabla. Entonces acá yo me voy a ir a darle clic derecho en Tables, le voy a dar New y le doy Table. Entonces, ¿cómo se va a llamar esta tabla? Imaginemos que vamos a crear una tabla llamada productos. Entonces va a ser lo primero, code barras, que sería el código del producto. Le vamos a poner un varchar de 30. ¿Por qué? Porque hay códigos de barra pues bastante grandes y le voy a establecer como llave primaria, set primary key. Ahora le vamos a poner el nombre del producto. Entonces aquí le vamos a poner el nombre del producto y le vamos a poner un varchar de 200. Ahora, en este caso, yo voy a establecer aquí esto que no permite valores nulos. Después de nombre, entonces quisiera especificar si el producto paga impuesto o no. Entonces acá nosotros le vamos a poner, en este caso, le vamos a poner grabado. Entonces le voy a poner grabado. ¿Qué significa? Que si el producto, aquí le voy a poner un varchar de 2. O sea, ahí solamente voy a escribir sí o no. Grabado es que paga impuesto y si no paga impuesto, pues entonces en esta columna le voy a poner que no. Ahora, después de esto le voy a poner el precio de venta. Entonces aquí le voy a poner precio, el precio de venta.
Y en esta parte le voy a poner el tipo de dato, lógicamente no es texto, va a ser decimal. Y va a tener 8 dígitos antes del 0 y 2 partes decimales. Entonces acá yo estoy especificando que tengo un campo precio que va a ser del tipo de dato decimal, va a tener 8, eso significa que el producto va a poder tener un precio entre que vaya aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.99. O sea, un producto que sería, vamos a poner aquí una coma, o sea, podemos tener un producto que cueste 99.999.999. Entonces acá es suficiente, 8. Entonces voy a desactivar esta opción. Ahora aquí le vamos a poner, en este producto le vamos a poner existencias o stock, es decir, cuántos hay en inventario. Stock. Entonces acá le vamos a poner el tipo de dato entero. Entonces ya tengo una pequeña tabla llamada productos. Aún no le doy el nombre, pero se va a llamar productos. Tengo el código de barras, tengo el campo nombre, el nombre del producto, especifico si paga impuesto o no, especifico el precio y especifico el stock. Aquí hemos visto otro tipo de dato, el tipo de dato decimal 8,2 y hemos visto el tipo de dato entero. Recuerde que decimal es el precio de un producto, por ejemplo 400.50, 700.30. En el caso del stock pues es un número entero. Entonces acá le damos clic en guardar y le damos productos. Entonces ahora le doy clic en guardar. Entonces así de fácil es crear nosotros una tabla. Ahora quiero que vea lo siguiente. Usted creó la tabla pero no aparece. Entonces usted dice, bueno, ¿y aquí qué pasó? No hay problema. Le damos clic derecho en Tables y le damos Refresh. Entonces ahora ya aparece nuestra tabla productos. Ahora, a veces queremos ver los registros que hay en una tabla. Entonces a veces, ¿cómo hacemos eso? Le damos clic derecho sobre el nombre de la tabla, en este caso clientes, y le doy en esta parte que dice Select Top 1000 Rows. ¿Qué significa? Seleccionar las primeras 1000 filas. Entonces le damos un clic acá. Y en este caso pues nos damos cuenta que no hay ningún registro. Entonces vea que aquí esto me lo da vacío. Entonces yo pienso, no tiene datos, quiero insertarle datos de prueba. Entonces le doy clic derecho en clientes y le doy editar las primeras 200 filas. Entonces aquí vamos a ingresar algunos registros, por ejemplo 0401, 1987, 00965, un ejemplo. Nombre del cliente. Entonces le vamos a poner Edwin Javier Bautista Reyes. Y en dirección le vamos a poner Santa Rosa de Copán, Colonia Centenario, Col Centenario. Y aquí le vamos a poner el número de teléfono, vamos a ponerle cualquier número de teléfono y le vamos a dar acá. Luego le vamos a poner email, entonces le pongo Edwin jbautista@gmail.com. Entonces ya ingresé un registro. Ahora voy a insertar otro, 0401 1999 00645. Nombre, imaginemos que se llama Julio César, Caballero Maldonado. ¿Dónde vive? En Santa Rosa de Copán, barrio Mercedes. Entonces número de teléfono, le ponemos un número de teléfono y acá le vamos a dar el correo, sería julio@gmail.com. Un ejemplo. Entonces fíjese que ya tengo dos registros. Si cierro, esa información ya quedó aquí. ¿Cómo lo sé? Si le puedo dar clic derecho y le puedo dar clic donde dice seleccionar las primeras 1000 filas. Entonces fíjese que aquí está la información que hace un momento acabo de insertar en esta base de datos, en esa tabla clientes. Ahora bien, ¿cómo renombraríamos una tabla? Imagínese que usted ya no quiere que se llame un ejemplo producto, sino que quiere que se llame inventario. ¿Cómo le da? Clic derecho en productos, le da rename y le cambia el nombre a inventario. Y le da enter. Entonces ya su tabla no se llama productos, ahora se llama inventario. Ahora bien, a veces necesitamos de forma más rápida poder buscar información en una tabla. ¿Cómo lo hacemos? En este caso usted le da clic derecho en Ferrecentro y le da New Query. Entonces, ¿qué es? Esto le va a abrir aquí como un documento donde usted va a poder escribir código. Un ejemplo. Si nosotros quisiéramos ver todos los registros de la tabla clientes, entonces solamente le pondría select * from cliente. Entonces, en este caso selecciono la consulta y le doy aquí execute. Entonces fíjese que me trajo. Ahora, si yo quisiera solamente algunos campos, entonces le diría select. Imaginemos que quiera el ID de cliente. Lo voy a poner en mayúscula para que me lo tire así como aquí, ID cliente, coma, ahora nombre
nombre, coma, apellidos, suficiente, apellidos. Y ahora le vamos a poner from para especificar el nombre de la tabla es clientes. Entonces ahora, si yo ejecuto esto, entonces fíjese que me devuelve. Me va a devolver solamente las columnas que yo le especifiqué. Ahora imaginemos que yo quisiera que nombre y apellidos estén en un solo campo. En la tabla están almacenados en campos diferentes. Entonces yo le digo select y de cliente, coma, y aquí le vamos a poner nombre, más para concatenar, más, space 1 para que no me salga junto, space 1, luego más apellidos, y le voy a dar un alias a esa columna. Entonces le voy a poner as y entre comillas simple, le voy a poner nombre completo. Y aquí le vamos a poner from y le voy a dar enter y le vamos a poner aquí clientes. Entonces fíjese qué es lo que va a ejecutar esta consulta. Le damos ejecutar y ahora me dice el ID del cliente y en una sola columna me trae el nombre completo. Ahora, ¿qué pasaría si yo quisiera primero los apellidos y después el nombre? No hay problema. Le ponemos apellidos acá y le ponemos nombre acá. Entonces ahora le damos ejecutar y le damos listo. Entonces fíjese acá que yo puedo ejecutar más de una consulta. Puedo seleccionar estas tres, mira. Le damos execute y me tira todo esto. Entonces esta que vemos acá es la primera, select asterisco from cliente. Este segundo resultado es esta. Y este tercer resultado, aquí no solamente tres, va a poder ejecutar todas las que quiera. Y este tercer resultado es el resultado de esta consulta. Entonces a veces necesitamos hacer eso, sobre todo cuando andamos buscando información o queremos probar que una consulta esté funcionando correctamente. Ahora bien, veamos qué hemos aprendido hasta acá. Hemos aprendido a crear una base de datos, hemos aprendido a renombrarla, hemos aprendido a eliminarla, hemos aprendido a crear una tabla, ya más o menos tenemos una idea de los tipos de datos. Ya voy a dejarles allá un documento en Classroom donde se especifican los tipos de datos de SQL Server. Hemos aprendido a crear una tabla, hemos aprendido a insertarle campos a una tabla, hemos aprendido a cambiar el tipo de dato, hemos aprendido a cambiar el nombre del campo, hemos aprendido a insertar registros, hemos aprendido a visualizar esos registros y a crear una consulta. Recuerde qué fue lo que hice, aquí le doy que no. Le doy clic derecho en el nombre de la base de datos y le doy New Query. Entonces aquí lo que yo estoy haciendo es que puedo escribir instrucciones que la base de datos puede entender, que el servidor mejor dicho. Entonces aquí le pongo select asterisco from productos. Entonces selecciono esto, le damos execute y fíjese que en este caso me dice que el objeto productos no existe. ¿Por qué? Porque no se llama productos, ahora se llama inventario. Si usted recuerda, le cambiamos el nombre. Inventario. Entonces lo selecciono y le doy clic en execute. Entonces aquí no hay nada en este momento. Ahora, si yo quisiera insertar datos, lo puedo hacer como clic derecho, le doy editar las primeras 200 filas. Entonces imaginemos que tenemos un producto que tiene este código de barras, el nombre imaginemos que sea un disco duro, Toshiba, le vamos a poner que es de 1 terabyte y es de 2.5. El grabado, sí, o sea, eso indica que paga impuesto y nosotros lo vendemos a 1200. Imaginemos, stock es cuántos tenemos, tengo 4. Ahora voy a registrar otro producto, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces imaginemos que ahora vamos a ponerle un mouse óptico Genius. Entonces grabado, sí paga impuesto, el precio es 130 y tenemos 6 en stock. Cada vez que yo venda, este valor se va a ir restando. Entonces ahora nosotros, si aquí vuelvo a ejecutar esta consulta, entonces ya me va a devolver el resultado que en este momento yo había obtenido. Ahora, esto me permite poder hacer muchísimo. Un ejemplo, yo quisiera ver cuánto dinero tengo en inventario. Fíjese acá qué fácil sería. Select, code barras, le vamos a poner code barras, lo voy a dejar en mayúscula. Luego nombre del producto, le vamos a poner aquí, especificar si paga impuesto, grabado. Ahora aquí le vamos a poner precio, luego le vamos a poner stock. Y le voy a poner from producto o from sería inventario, porque le cambiamos el nombre, inventario. A mí me sigue apareciendo ahí productos, pero ya vamos a ver cómo optimizar eso. Le doy acá y me da el mismo resultado, pero yo quisiera, aquí lo voy a poner una coma, aquí lo voy a poner una coma, le voy a dar enter acá para que me salga, para que quede más organizado. Y ahora quiero poner esto, mire, voy a poner, aquí vamos a ponerle precio por stock. Una multiplicación por stock, y aquí le vamos a poner as y le vamos a poner aquí total. Ahora from inventario, veamos a ver si esto no funciona.
Entonces fíjese que ahora aquí me está diciendo que tengo 130 es el precio, 6 es la cantidad y en inventario eso me representa 780. Ahora, este dato nosotros no lo tenemos almacenado. Esos datos los podemos ir operando nosotros en la marcha. Entonces acá, por ejemplo, tengo discos duros, tengo 4 en inventario, vale 1200, estos son 4800. Y también podría sumar, si yo quisiera, todo ese resultado. Imaginemos que yo quisiera saber, bueno, no lo voy a confundir con eso. Entonces aquí solamente voy a quedarme así solo con select asterisco from inventario para que vayamos familiarizándonos un poco con esto. Entonces aquí le damos execute. Entonces hasta acá una pequeña introducción. Vamos a ver cuánto duró este video. 20 minutos de cómo crear una base de datos, cómo renombrarla, cómo eliminarla, cómo crear una tabla, cómo modificar una tabla, sea que tal vez necesitemos eliminar un campo, sea que tal vez necesitemos agregar un nuevo campo, sea que tal vez necesitemos cambiar el nombre del campo o el tipo de dato. Entonces vamos a dejar este video acá y voy a subirlo a YouTube para ponérselos en Classroom y también voy a dejarles un documento ahí con los tipos de datos soportados por SQL Server. Así que hasta la próxima.